Hola, bienvenido a un nuevo video de este canal. Como ya sabes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero de la Facultad de Medicina. En este video vamos a hablar sobre los Business Intelligence, o también conocidos como negocios inteligentes, aplicados en las predicciones de la salud. Los integrantes de mi equipo son Melanie Selig Carreto Teresa, Brenda Emelyn Magallón Mejía, Brisa Gabriela Velázquez Benito, Moisés Israel Mejía Gandaria, Naira Cristén Rabadán Medina y Valeria Sinaí García González, que es la voz de este video. No podemos dar inicio sin antes dar la definición de Business Intelligence. Este es el uso de herramientas y sistemas para analizar datos compilados, es decir, datos que tú ya tienes. En el área de la medicina ponemos como ejemplo las historias o los análisis clínicos. Estos resultados son datos analizados y procesados para tomar decisiones, saber qué información es útil y cuál no, para así descubrir qué fallas tiene el hospital, tomar decisiones y en su efecto mejorarlo. Contrario a lo que la mayoría de las personas podíamos creer, el término Business Intelligence no es reciente, y aunque su evolución superó las expectativas que se tenían en aquel entonces, lo cierto es que es un concepto del que se ha hablado directa o indirectamente desde hace 59 años. Comencemos en 1958, cuando Hans Peter Lund, que es un investigador y un creador de artículos, publicó en uno de ellos este término, al cual le dio la siguiente definición. Dijo que era la habilidad de aprender las relaciones de hechos presentados de forma que guíen las acciones hacia una meta deseada. Y aunque es bastante básico comparado con lo que se tiene conocimiento en la actualidad, este abrió las puertas de un gran campo de investigación que nos trae hasta ahora una de las tecnologías más importantes. 4 años después, en 1962, el canadiense Kenneth Iverson hizo un importante avance para el futuro del Business Intelligence. Inventó el primer lenguaje de programación tridimensional, que será la base para el procesamiento analítico en línea conocido como OLAP. En 1969 se creó el concepto de base de datos y en la década de los 70, cuando se crearon grandes bases de datos y aplicaciones para empresas, creando un campo de acción importante para el desarrollo del Business Intelligence, fue en ese entonces que estas bases de datos permitían realizar acceso a la información almacenada en las bases de datos. Sin embargo, la eficacia y la organización de estas bases era de muy baja calidad, lenta y de difícil información específica. En la siguiente década, que fue la de los 80s, hubo un gran avance gracias al reporting y a la creación del concepto de Data Warehouse. Aunque existían potentes sistemas de bases de datos, no había aplicaciones que lograran realmente facilitar la explotación de la información. Y luego, en septiembre de 1985, Microsoft lanzó al mercado Excel, una herramienta que se convirtió en el más popular y ampliamente utilizada. Después de tantas décadas en anonimato, llega durante los 90 la década de la popularización del Business Intelligence, de la mano de Howard Dresner, quien volvió a tocar el tema desde 1989. Durante esta década, determinante para las tecnologías que ahora disfrutamos, se crearon múltiples aplicaciones del Business Intelligence que ofrecían acceso a las bases de datos y a la información estructurada que generaban las empresas. En la actualidad, gracias a que gran parte de la interacción de las personas está medida por un aparato electrónico, la cantidad
cantidad de información que se almacena en bases de datos es casi inabarcable. Entonces, para esto se creó el concepto de Big Data y se volvió indispensable para crear plataformas dispuestas a analizar y categorizar toda la información de manera rápida y profunda. Para entender mejor este tema, les explicaré unos cuantos términos. Primero empezamos con el esquema, que es la definición lógica y física de elementos de datos, características físicas e interrelaciones en una base de datos. Después tenemos al Data Warehouse, que es una base de datos relacional que está diseñada para consultas y análisis en lugar de para el procesamiento de transacciones. Por lo general, esta contiene datos históricos que se derivan de los datos de transacciones y también puede incluir datos de otras fuentes. Separa la carga de trabajo de análisis de la carga de trabajo de transacciones y permite que una organización consolide datos de varias funciones. También tenemos al Data Mart, que también es conocido como almacén de datos local. Un Data Mart es una base de datos que tiene las mismas características que un almacén de datos, pero es más pequeña y se centra en los datos de una división o un grupo de trabajo dentro de una empresa. Y a continuación les voy a dar unos objetos del Data Mart. Principalmente se encuentran tablas, como la tabla de dimensiones, la tabla de hechos y la tabla de agregados. También tenemos los esquemas de estrella y los esquemas de copos de nieve. También tenemos el ETL, que es la base de datos de procesamiento analítico en línea, o sea, el OLAP por sus siglas en inglés. Este se carga regularmente para facilitar la tarea de análisis comercial. Los negocios inteligentes tienen un sinfín de características y les voy a mencionar algunas. Iniciamos con las decisiones correctas. La toma de decisiones clínicas adecuadas tiene ventajas sobre una doble vertiente, en términos de salud para el paciente y en lo que se refiere al ahorro de recursos sanitarios. Otra de sus características es la arquitectura abierta. El tipo de arquitectura empleado para el diseño del software es, con diferencia, uno de los rasgos más críticos en una solución del Business Intelligence. Los programas que utilizan arquitectura ofrecen un mayor nivel de integración con otras plataformas. Además, no sufren las habituales restricciones ligadas a la utilización de herramientas propietarias ni atan a un departamento a un único suministrador. También, otra de las características es la amplitud de datos soportables. Determinadas alternativas solo son compatibles con un número reducido de bases de datos o plataformas, lo que puede suponer un grave problema para garantizar la integración en nuestros sistemas internos, la gestación de la información y la única ampliación de la capacidad de almacenamiento. Continuando con las características y definiendo la versión móvil, hace referencia a la creciente movilidad que está caracterizando el desarrollo de determinados puestos de trabajo, así como el auge imparable de los smartphones, tabletas, que ha dejado obsoletas aquellas aplicaciones y soluciones no adaptadas a esta nueva realidad. También tenemos las capacidades de autoservicio. Gracias a estas capacidades de autoservicio, los usuarios finales de un determinado programa de negocios inteligentes disponen a la autonomía necesaria para generar sus propios informes, determinan los patrones de análisis y, en definitiva, ejecutan sus propias consultas sin necesidad de contar con la asistencia del personal de IT. Hablaremos de sus usos. Los Business Intelligence son una compilación de tecnologías y herramientas que reúnen todos los datos de almacenamiento, minería de datos
y uso de tableros informativos. Sus usos pueden ser monitorear la productividad de los empleados, aumentar la calidad de atención, reducir los costos operativos, incrementar la satisfacción del paciente, y esto permite profundizar la rentabilidad y un costo real de las cosas. En funciones basadas en la medicina tenemos el manejo de enfermedades, el apoyo a la toma de decisiones, el monitoreo de salud de la población, la vigilancia epidemiológica, la reproducción y respuesta ante el bioterrorismo, la gestión del flujo de trabajo o de costos y las cobranzas. Así como también sabemos que facilita el acceso a la información, reduce el riesgo de cuellos de botella, ayuda a reconocer su negocio, mejora el proceso de toma de decisiones, permite el análisis en tiempo real y ayuda a identificar los gastos y costos no necesarios, como ya se había mencionado. Hablaremos sobre las ventajas de los negocios inteligentes. Una de las ventajas es la mayor calidad de atención. Gracias a tener información seleccionada, la calidad de atención mejora, y esto da como resultado la satisfacción del paciente, ya que el paciente se lleva un mejor servicio, más ágil y más rápido. Esto lleva a un mejor manejo de enfermedades, ya que, como ya lo mencioné, todo está organizado y no se tiene información innecesaria, y por lo tanto hay un menor porcentaje de errores. Y así como tiene ventajas, tiene desventajas. La principal es el alto costo que lleva implementar los negocios inteligentes. Después tenemos la complejidad de la implementación del Data Warehouse, ya que existe personal que no está capacitado para esto, se le hace muy difícil. Otra de las desventajas es que se necesita tiempo y tiene un uso limitado. No se puede usar esto para siempre, digamos que se tiene que ir renovando un contrato. Y esto también influye a la primera desventaja, que es un alto costo de las mismas. Los negocios inteligentes tienen una ocupación en el área de la medicina. Los business intelligent se refieren al uso de tecnologías, herramientas prácticas para recopilar, integrar, analizar y presentar grandes volúmenes de información que facilitan una mejor toma de decisiones. El business intelligent tiene grandes beneficios en las áreas médicas, incluyendo la radiología. Utilizando adecuadamente, se convierte en una herramienta de comunicación efectiva que puede permitir a los hospitales alcanzar metas estratégicas y utilizarse para la eliminación de la asimetría de la información. Este tipo de inteligencia aplicada a negocios puede usarse para monitorear la productividad de los empleados, aumentar la calidad de atención, reducir los costos e incrementar la satisfacción y productividad del paciente. Por mencionar algunas de las instancias de aplicación de estas herramientas, podemos mencionar las bases de datos que conducen a una mejor gestión de enfermedad o estudio con minería de datos para elaborar un perfil metabólico de un paciente con diabetes y así predecir eventos hipoglucémicos con alertas a corto y largo plazo. Otro ejemplo sugiere la creación de un nuevo mecanismo para aumentar la eficiencia y la eficacia de la monitorización de un paciente con ataques de asma a través de señales biológicas y factores ambientales. A continuación, en esta tabla se describen cuál podría ser la posible aplicación de los business intelligent en los ambientes hospitalarios. Como podemos ver, se explican los dominios y las aplicaciones. Tenemos el dominio operacional, el financiero, el de calidad y el de salud pública. Basándose en
aplicaciones como el Data Warehouse, herramientas analíticas y el tablet. Espero te haya sido de ayuda para entender mejor qué son los negocios inteligentes. A continuación, te dejamos una pequeña retroalimentación de 6 preguntas, las cuales puedes contestar de manera didáctica con tus compañeros para entender mejor el tema. Gracias por haber llegado hasta este punto del video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los demás videos que tenemos sobre las tecnologías de la información y la comunicación basadas en la medicina.